Hola amigos, vamos hoy a hablar sobre un tema que tiene mucho que ver con la evolución de cada uno de nosotros. Y este tema se conoce como la ley de karma. Ley de karma, que significa realmente acción. La palabra karma viene del sánscrito y traducida literalmente significa acción. También se le conoce como la ley de retribución, la ley de causa y efecto, o la ley de acción y reacción. Normalmente, en los fenómenos físicos y en muchos fenómenos biológicos, nosotros conocemos de que toda acción produce una reacción. En la parte química, físico-química, también. Pues bien, este fenómeno de acción-reacción también existe en los planos espirituales, también existe en los planos morales y es la ley de karma. Ley de karma que es preexistente y que existe desde la eternidad. Ley que se aplica a todo aquello manifestado. Y generalmente es una ley que nosotros los seres humanos, por nuestra voluntad y por nuestro libre albedrío, tenemos la opción de crear causas e igualmente de que se produzcan efectos dependiendo de esas causas. Normalmente en el argot popular se dice que si uno siembra vientos, cosecha tempestades o recoge tempestades, que si uno siembra plátanos, pues recoge plátanos, que no se puede cosechar u obtener nada distinto a lo que se ha sembrado. Pues bien, ese es el principio básico de esta ley. La ley de causa y efecto es una ley universal. No importa, no tiene nada que ver el hecho de que nosotros ignoremos de que existe una ley. ¿Sí? Igualmente como se dice en nuestras normas de derecho, en cualquier país, que el desconocimiento de la ley no es razón para violarla, o no es razón para desconocer, ¿sí?, la aplicación de esa ley. De igual manera, si yo desconozco que por una carretera solamente puedo ir a 60 o 80 kilómetros por hora, así no esté escrito en ningún aviso, en ninguna señal, si violo esa velocidad, pues tendré unas consecuencias o unos efectos por violar esa ley. De igual manera, la ley de causa y efecto también tiene una serie de efectos. Se puede decir muchas veces, cuando un hombre se ahoga, por decir, en el océano, y se le echa generalmente la culpa a la ola que lo ahogó, o al océano que lo ahogó, ¿sí?, pero es más bien la inconsciencia de esa persona que se fue a meter al océano, o que desconocía los movimientos de las aguas del océano y por eso se ahogó, ¿sí?, pero no es culpa de la ola. De igual manera, nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida normal, generalmente decimos o vivimos echando la culpa de nuestra situación, de nuestros aconteceres permanentes a personas, a situaciones, a familiares, a amigos, a gobernantes, a la ciencia, a la religión, en fin, ¿sí?, a todo o en todo buscamos un culpable, cuando generalmente ese culpable está en nosotros mismos. Cuando nosotros decimos de una manera un poco jocosa,
escuchamos decir, la gran mayoría de las veces, que ese jefe, ¿sí?, es un mal karma. O escuchamos a muchos hombres decir, uy, no, es que esa esposa que usted tiene sí le tocó un mal karma. O igualmente, ¿por qué no? Las mismas mujeres dicen, uy, no, es que ese esposo que usted tiene es un karma, ¿sí? O decimos muchas veces, no, es que ese hijo sí es un karma, o esa hija es un karma, o esa mamá suya es un karma. En fin, ¿sí?, son referencias de hoy día, porque está muy extendido el uso de la palabra simplemente para significar aquella consecuencia negativa o funesta que no está acorde con nuestros deseos o con nuestros beneficios. Karma no es ni positivo ni es negativo. Karma es simplemente una acción, ¿sí? Karma es una retribución. El hombre generalmente genera las causas, ¿sí? Y esta ley de karma lo que hace es ajustar esas causas para producir unos efectos. Entonces lo que hace la ley es tratar de restablecer la armonía que existía previamente al acto. ¿Cuánto puede durar eso en el tiempo? Una eternidad. Por eso esta ley es coeterna, ha sido y estará siempre existente desde el momento de la manifestación hasta que se acabe la manifestación. En nuestro caso, desde que existe el hombre o ha existido el hombre, siempre ha existido en sí mismo, ¿sí?, esta ley afectándole de una manera u otra. Entonces decimos nosotros que lo que hace la ley es generar, ¿sí?, o restablecer la armonía del universo que en su momento fue quebrantado. Por alguna circunstancia, nosotros hemos tomado algunos conceptos orientales y pensamos, como hacen muchas de estas personas, que retirándose a una cueva o alejándose a un determinado lugar solitario, nos alejaremos de esta ley. No, nuestras responsabilidades para con la familia, para con la sociedad, para con nuestros semejantes, están allí encadenadas a nosotros. Siempre estarán allí, así nosotros estemos en el fondo de la tierra o estemos en lo alto del cielo. En algún momento dado saldremos o en algún momento dado bajaremos. De ahí que cuando nosotros consideramos esta ley, también debemos de considerar, ¿sí?, una ley hermana que se denomina la ley de renacimiento o la ley de la reencarnación. ¿Por qué? Porque son colaterales, son inherentes. La una existe con la otra. Desde que nosotros nos manifestamos en un nacimiento, en ese mismo momento empezamos a generar una serie de causas que tendrán efectos inmediatos o efectos posteriores, ¿sí?, en esa misma vida o en una vida posterior. Por esto se puede decir que existe en el hombre o en el ser humano que ha vivido múltiples vidas algo que se puede llamar un karma acumulado. Este karma acumulado no es más que todos los actos que se han realizado por esta persona en la serie de encarnaciones o en la serie de vidas que ha realizado en este planeta Tierra. ¿Por qué? Porque este planeta es una escuela, ¿sí? Aquí venimos nosotros a aprender, venimos a evolucionar, y por ser esta escuela donde venimos nosotros a aprender y a evolucionar,
debemos ir, como se dice, creando, ¿sí?, o realizando una serie de actos que nos lleven a ganar el año, que nos lleven a obtener el beneficio de saltar a un nuevo escalón de la evolución. Esa serie de actos que nosotros hablábamos y que ha sido de vida o de encarnación tras encarnación se denomina karma acumulado, ¿sí? Y karma acumulado que tiene su manifestación, ¿sí?, en la vida presente. O sea, nosotros en esta vida actual estamos muchas veces recogiendo. Se puede dar el hecho de que recojamos consecuencias o efectos de acciones que hemos sembrado en esta misma vida, pero la gran mayoría de las veces son acciones que hemos sembrado en vidas anteriores. Al sembrarlas en vidas anteriores, entonces por esto nosotros, de una manera inconsciente, porque es simplemente la inconsciencia del ser humano, la ignorancia la que nos lleva a decir, ¿sí?, o a culpar aún al mismo Dios al cual tenemos según la creencia que poseamos, o a las mismas leyes, y decir que el culpable o la culpable es nuestra madre, nuestro padre, es nuestro gobernante, es nuestro jefe, es nuestra jefa, es nuestra esposa, es nuestro pariente, en fin. No, son una serie de acciones que se están manifestando en la vida presente, ¿sí?, de acuerdo a acciones que hemos sembrado en la vida anterior. Si nosotros hemos tratado mal a nuestros semejantes en una vida anterior, si nosotros hemos sido personas que abusamos de nuestros semejantes en una vida anterior, es muy posible que en esta vida actual estemos recibiendo las mismas, ¿sí?, razones o la misma naturaleza del acto que generamos en vida anterior. O sea, que estaremos recibiendo malos tratos de nuestros semejantes, estaremos recibiendo humillaciones de nuestros semejantes, estaremos recibiendo humillaciones de nuestros jefes, si en una vida anterior también hemos sido un mal jefe, un mal patrón, si hemos abusado de pronto, si hemos tenido esclavos y hemos abusado, en esta vida seremos esclavos y recibiremos igual trato humillante o un trato denigrante, pero es simplemente para que se restablezca la armonía universal. ¿Con qué objetivo se restablece esta armonía universal? Con el objetivo de que el ser humano evolucione. ¿Por qué el ser humano evoluciona? Porque es la parte interior de él, ¿sí?, es su ser espiritual quien a través de las múltiples manifestaciones va adquiriendo conciencia. Desafortunadamente, en esta vida solamente adquirimos conciencia a través del dolor. Aquellas cosas que nos causan mucho dolor son las que se impregnan en el fondo de esa conciencia y son las que la gran mayoría de las veces nos hace decir en el tiempo, más adelante, no lo vuelvo a realizar, no lo vuelvo a cometer. Las enfermedades, ¿sí?, generalmente son desequilibrios del alma, ¿sí? Las enfermedades generalmente son causadas por nuestros actos, aún en la vida presente y también de las vidas anteriores. La crueldad puede ocasionarnos ceguera, ¿sí? La ira puede ocasionarnos problemas de páncreas, problemas de hígado. Si nosotros hemos abusado de nuestra energía generadora, puede ocasionarnos en un momento dado un cáncer. En fin, todos los problemas de salud, también los problemas aquellos de estabilidad económica, se deben a nuestro actuar inconsciente
en esta escuela de la vida. En esta escuela de la vida es donde nosotros tenemos que ir aplicando de una manera paciente y de una manera lenta toda la experiencia que hemos acumulado o que ha acumulado ese ego, que ha acumulado nuestro ser interno para ser mejores en cada momento. Ya regresamos, no se nos vayan. Bien, entonces decíamos, el ser humano es aquel que crea las causas, que traza y va delineando su vida actual y su vida posterior. No nos quejemos, no denigremos de nuestra situación actual, porque somos nosotros mismos quienes hemos colocado las semillitas en vidas anteriores que están hoy día fructificando. Simplemente tomemos conciencia de aquel sembrado que hicimos en las vidas anteriores para reconocer la situación actual e ir mejorando en nuestra existencia. Existe en la vida varias clases de karmas. Podemos mencionar que así como existe el karma individual, ¿sí?, existe el karma colectivo. Y el karma colectivo es también muy duro, ¿sí?, en sus consecuencias por el restablecimiento de esa armonía universal. Cuando se refleja en el karma colectivo es bastante difícil y doloroso. Por ejemplo, muchas personas, por alguna circunstancia de una vida anterior, nos lleva a reunirnos, a congregarnos en una determinada asociación, en un determinado sitio. Y desafortunadamente, digo desafortunadamente porque siempre son hechos que causan tragedia. Las personas reunidas en ese momento sufren algo, llamemos un incendio, llamemos un terremoto, llamemos una epidemia, llamémoslo un hecho, ¿sí?, que agrupa varias personas. La caída de un avión, el derrumbe de un edificio. Porque nos han preguntado ustedes, por ejemplo, ¿qué llevó a aquellas personas completamente desconocidas entre sí a estar en un sitio, un día X, a una hora determinada, en un lugar determinado? ¿Acaso no existe la casualidad? ¿Sí? La casualidad es un invento que nos hemos creado nosotros para justificar muchas cosas. No, existe la ley de causalidad, que es diferente, ¿sí? La casualidad no, ni siquiera, ¿sí?, en la ley de Murphy. La causalidad, sí. Entonces, estos hechos colectivos, que es la congregación de todas esas personas que tenían un karma similar, que tenían o que habían realizado anteriormente una causa similar y por tanto reciben un efecto similar, es para que en conjunto puedan pagar, ¿sí?, o restablecer la armonía que se quebrantó en una vida anterior. No es que paguemos karma, vuelvo y les digo, el karma no es positivo ni negativo en su accionar, ¿sí? Karma es simplemente karma, es acción, ¿sí?, y
la acción positiva o la acción negativa es dependiendo de cómo asumimos nosotros en nuestro estado interior a fin de tomar conciencia de esos hechos o de esos actos. Así como en ese karma individual, ustedes se han preguntado muchas veces que esa persona que fue asesinada, que esa persona que en un determinado momento sufrió un traspiés, se quebró alguna extremidad y de allí en adelante no pudo volver a caminar, no pudo volver a trabajar. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces observen ustedes que esa persona, ¿por qué tenía que pasar por ese determinado sitio? ¿Por qué tenía que recibir esa acción en ese momento, ese día? ¿Sí? Si se ponen a analizar, encontrarán una concatenación de hechos anteriores y a lo mejor de años anteriores que llevaron a la culminación de ese hecho actualmente o de ese efecto actualmente. Lo que sucede es que se nos olvida echar una retrospectiva o una memoria hacia los sucesos anteriores, ¿sí? Pero todo está concatenado, todo está perfectamente encadenado. Como estábamos hablando del karma colectivo, y así como existe, decíamos, el karma de una determinada congregación, de unas personas en un barrio, de unas personas en un determinado país, que llevan a elegir un determinado presidente que en un momento dado los subyuga, les rompe o les ata sus libertades, presidente que en un momento dado causa ruina y pobreza en esa sociedad o en ese país, ¿sí? ¿Quién lo merecía? ¿Quién sembró esas causas para recibir esas consecuencias? Asimismo, tenemos entonces, yendo a un nivel un poco más macro, un karma de no solamente de nación, sino un karma de raza, un karma de planeta, un karma de sistema solar, y así sucesivamente hasta el infinito. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de karma de raza, imaginémonos simplemente aquella raza de indígenas de nuestro país, ¿sí?, que fueron exterminados. ¿Por qué razón? O los indígenas de otros territorios que fueron exterminados. ¿Por qué razón? O un país o una raza en X región, blanca, negra, amarilla, como sea, que hubo una epidemia y fue exterminada. ¿Por qué razón? Todos estos hechos, si nosotros nos ponemos a estudiarlos y a analizarlos, con toda seguridad aprenderemos muchísimo de la evolución, no solamente del ser humano, sino de la evolución de toda nuestra sociedad, de todo nuestro país, de toda nuestra raza y en conjunto, ¿sí?, de esta familia humana. De ahí que es importante, y como recomendación, que simplemente nosotros observemos los hechos y estemos conscientes de que cada hecho origina un efecto, origina una reacción, origina una consecuencia, para que el día de mañana no tengamos que lamentarnos y denigrar de nuestro estado de enfermedad, o de nuestro estado de pobreza, o de nuestro estado de inteligencia, o de nuestro estado de evolución. Tenemos lo que nos hemos ganado. Ningún vecino, por más querido que sea, por más que nos ame, por más que nos quiera, va a pagar el recibo de nuestros servicios públicos.
va a pagar nuestras deudas. No se ve eso. ¿Sí? Nos toca a nosotros enfrentar y salir a resolver nuestras urgencias y a salir a resolver nuestras preocupaciones. Ese es el quid de la evolución del ser humano. ¿Sí? Y esa es la concatenación de las series sucesivas de nacimientos, muertes, nacimientos, muertes, nacimientos, muertes, que hemos originado a través de lo largo de la vida. Así, este principio espiritual, a través de esas múltiples vidas, ha venido evolucionando en el tiempo y ha venido ganando conciencia en el tiempo, pero generalmente, y ojalá fuera siempre de una manera alegre, de una manera dijéramos no jocosa, sino dijéramos consciente, pero desafortunadamente siempre lo aprendemos de una manera dolorosa y de una manera inconsciente. Les recomiendo entonces que observen ustedes su misma vida, observen la vida de las personas que los rodean, para que aprendan sobre esta ley de karma, cuyas consecuencias, cuyos efectos no son ni positivos ni negativos. Depende más bien de cómo consideramos esas consecuencias y esos efectos. Ya volvemos. Bien, regresamos nuevamente para comentar sobre la ley hermana de la ley de karma, que es la ley de la reencarnación. Ha habido un concepto falso diseminado por las religiones, en el sentido de que en esta corta vida que estamos en esta escuela, sean 70, 80, 100 años, 20 años, 30 años, 200 años, en fin, los que duremos, una vez que se termina, ya, como se dice, cuento acabado, el vivo al hoyo, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Desafortunadamente es un concepto muy facilista, en donde nos olvidamos, ¿sí?, que más bien estamos asignándole a esa divinidad protectora, ¿sí?, que nos ayude a solucionar en ese corto lapso de tiempo todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas. Sería bueno preguntarnos si nuestra alma, como dicen ser, o ese principio espiritual, es eterno y es infinito en el sentido del tiempo, si se lo puede juzgar o condenar por los hechos de una vida de 30, 40, 50 o 100 años. ¿Sería eso justicia divina? ¿Realmente sería una retribución o sería un proceso de pesar bien aquella etapa de esa vida? No tendría ninguna consecuencia, no tendría ninguna lógica, ¿sí?, que por 70 años se juzgara toda una posible eternidad que dura un principio espiritual o un principio de esos que tiene una durabilidad, digamos, eterna. Entonces no sería justo esa dignidad que se nos juzgara o se nos condenara. Vuelvo y les comento, es un principio equivocado de las religiones actuales. Pero, bien, esa ley de reencarnación simplemente lo que nos dice es que es necesario que esa alma, una vez que termina ese ciclo de vida, regrese nuevamente a la escuela, ¿sí?, llamada planeta Tierra,
a seguir evolucionando, a seguir adquiriendo conciencia, y así en múltiples vidas. ¿Quiere esto decir que en mi caso, Alberto, existirá nuevamente dentro de 1000, 2000, 3000 años, cuando la divinidad sí lo tenga establecido, que reencarne nuevamente? ¿Existirá el mismo Alberto? No. ¿Existirá el mismo Albert Einstein? No. ¿Existirá el mismo Marco Polo? No. ¿Existirá el mismo Napoleón? No. ¿Por qué? Porque estas fueron personalidades que en un momento dado se ligaron a ese principio espiritual como un vestido que se tomó en ese momento para ir a realizar una diligencia, para ir a realizar una actividad. Y ese vestido, cuando es desechado, cuando ya no se usa, cuando ya no se necesita, cuando está ajado, cuando está roto, entonces nosotros lo desechamos y viene el proceso de morir y de terminar esa vida. Y así lo hacemos durante múltiples encarnaciones. ¿Para qué? Vuelvo y le repito, ¿por qué entonces tomamos vestidos y vestidos? ¿Por qué entonces tomamos personalidades? Y la que hoy se llama Juan, mañana se llama María, y la que más adelante se llamará Pedro, más adelante se llamará Fulgencio. Entonces esa personalidad que hoy existe nunca más volverá a existir en este planeta Tierra, ¿sí? Esa personalidad se muere y ahí se le termina su ciclo. Cuando nazca nuevamente, cuando el alma, cuando el espíritu vuelva a reingresar, a retornar, a reencarnar, que usa un nuevo vestido, usa una nueva personalidad, y esa nueva personalidad, con su carácter y con todo su karma que trae, ¿sí?, con todas las consecuencias de sus vidas anteriores, le perseguirá siempre e infinitamente. ¿Hasta qué? Hasta que ese mismo principio espiritual restablezca la armonía y restablezca el equilibrio que él mismo creó, o que él mismo ha distorsionado, o que él mismo ha, ha causado, ¿sí?, el desorden por sus acciones o por sus actuaciones. De esta manera, no es que se coarte o que esta ley coarte las libertades individuales, todo lo contrario, ¿sí? Somos completamente libres en nuestros actos, libres completamente, y la evolución es infinita. Entonces tenemos la evolución, tenemos la infinitud del tiempo para limpiar, ¿sí?, y para que ese principio espiritual adquiera conciencia, para restablecer el equilibrio. De esta manera, esas múltiples vidas y esas múltiples encarnaciones son las que permiten que nosotros evolucionemos y seamos, ojalá, cada vez mejores. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva esta charla sobre nuestros actos y nuestras acciones a fin de mejorar cada vez más en esta vida y en las siguientes. Un abrazo.